Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra clase 3 de nuestro curso introductorio a la TCC. Como siempre, iniciamos con una frase, una frase emotiva. En este caso es de Séneca. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, a dónde va. Es muy importante todo este pensamiento estoico. Los hemos invitado, les hemos dejado algunos videos, algunos libros para que ustedes se introduzcan un poquito más a todo este pensamiento que básicamente es la base de la TCC, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir, no? Cuando hablamos de que no tenemos un objetivo, una meta, pues entonces no generaremos las herramientas o los medios para llegar a esa meta. Una frase una cita muy memorable de Séneca. Bueno, pues vamos a iniciar. En este caso nos vamos a ir a lo que corresponde la estructura de la primera sesión TCC. ¿Sí? ¿Cómo vamos a partir? Aunque ya tenemos los fundamentos, ya tenemos claro cuáles van a ser nuestras herramientas, vamos a partir de esta primera sesión. Para ello, vamos a enfocarnos a lo que sería nuestra evaluación inicial o entrevista previa. Aquí yo les he comentado que el primer contacto puede ser por mensaje, por llamada, y es ahí donde nosotros vamos a preguntar eh, a la persona, al posible paciente, cuál es el motivo o la causa de su solicitud de sesión. Esto es muy importante porque recuerden que yo los he invitado a que revisen cuál es su nicho de trabajo. ¿A qué me refiero con su nicho? Bueno, que ustedes delimiten qué pacientes son los que van a atender. No es lo mismo atender niños que adolescentes que adultos. Incluso puede ser diferente de trabajar con hombres solamente o con mujeres. Entonces es importante que ustedes tengan claro qué tipo de nicho tienen, que lo tengan delimitado. Esto les va a permitir precisamente en esta primer contacto, en esta evaluación inicial, bueno, si entra dentro de mis herramientas que yo he trabajado o que he adquirido. Ejemplo, podemos trabajar con lo que corresponde a la ansiedad o lo que corresponde a depresión, ¿sí? O lo que corresponde a un TOC. Entonces, son herramientas diferentes. Por lo tanto, si yo me he especializado, ejemplo, únicamente en ansiedad, me van a faltar recursos para yo poder atender a una persona con TOC. Entonces, es muy importante que ustedes delimiten y tengan este primer contacto. Y aquí lo menciono. De pronto nos contacta la pareja. La pareja me dice, oiga, quiero una cita para mi novio, ¿no? Y nosotros le comentamos que es necesario que el novio se ponga en contacto con nosotros de manera directa. O luego el papá o la mamá nos contactan, oiga, quiero una sesión para mi hijo. Entonces le decimos, claro, ¿cuántos años tiene su hijo o su hija? Y nos dicen, no, pues tiene 25, 30 años. Y nuevamente le invitamos a que sea el hijo el que se ponga en contacto directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque es importante. Eh, Básicamente es el primer paso de hacerse responsable de uno mismo. Cuando dejamos que otra persona tome la decisión de que necesitamos terapia, estamos dejando esa responsabilidad en el otro. Entonces, siguiendo este protocolo, es importante que la persona que va a recibir la sesión sea quien nos contacte, a menos de que sea un menor de edad, que en ese caso, si ustedes trabajan con adolescentes o con niños, bueno, van a seguir otros protocolos, pero si están trabajando únicamente con adultos, tiene que ser el adulto el que nos contacte de manera directa para que podamos realizar este primer acercamiento para conocer sus motivos, sus causas, que realmente tenga el interés de entrar en esta alianza terapéutica para que esto funcione, ¿sí? Ya saben que si tienen alguna duda, ahí la pueden dejar en el video o en la próxima sesión las podemos contestar. En el caso de la TCC, son sesiones estructuradas. Esto va a requerir la habilidad y la experiencia de nosotros, ¿no? A qué voy con esta parte? A diferencia del psicoanálisis, donde es la asociación libre, va a depender
de lo que el paciente vaya elaborando, vaya construyendo, y en su caso no. Con base a este primer acercamiento, vamos a pensar, ¿sabe qué? Es que tengo mucha ansiedad, ¿sabe qué? Terminé con mi pareja, ¿sabe qué? Se murió un familiar. Entonces, desde que nosotros ya nos platican ese primer motivo o causa, ya tenemos una idea de una estructura de trabajo, ¿no? Muy claramente la ansiedad, muy claramente la separación o relación en pareja y muy claramente el duelo, ¿sí? Entonces, nosotros ya nos hacemos una idea de que sí está en nuestras manos el poder trabajarlo y por lo tanto vamos a responderle favorablemente a este paciente de que sí, vamos a poder trabajarlo juntos y vamos a estructurarlo. Vamos a buscar las herramientas adecuadas para trabajar la ansiedad, por ejemplo, o para trabajar un duelo, ¿sí? Bueno, entonces, sí es importante que nosotros nos nutramos de todas las herramientas posibles, todas las herramientas posibles que permitan desarrollar nuestro trabajo. Como lo mencionábamos, ¿no? La Asociación Libre en Psicoanálisis o otras herramientas en Gestalt, una muy clásica que es la silla vacía, pero también nos permiten o nos sirven para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿vale? Entonces van a ser sesiones estructuradas. Recuerden que nosotros llevamos un registro de pensamientos diario, hacemos fichas de trabajo, tenemos un continuum cognitivo, ¿sí? Todo esto nos sirve para ofrecerle al paciente herramientas de trabajo. Después nos vamos a lo que es el rapport. El rapport es esencial para establecer la confianza con el cliente y determina el motivo de consulta y nos permite hacer una primera evaluación. Todo esto va de la mano, ¿eh? Todos estos 3 puntos. Primeramente, es importante la amabilidad, la empatía y la comprensión que vamos a generar hacia el paciente, ¿sí? Darle toda esa atención en ese momento para que se sienta escuchado, ¿no? Oiga, es que mira, a mí me está pasando esto. Nosotros escuchamos atentamente para generar ese sentido de confianza. Y obviamente, digo, está por demás decirlo, pero cuando estemos frente al paciente, es obviamente, digo, lo resalto, el contacto visual. Tampoco es sin parpadear, tampoco es una cara totalmente seria o seca, sino vamos a ir amoldándonos. A lo mejor el paciente de pronto dice una broma y bueno, nos podemos reír de la broma del paciente porque ya está viendo su malestar de manera risoria o positiva. Y bueno, es importante que estemos espejeando un poco al paciente para poder generar ese entorno de confianza, ¿sí? Y bueno, iba a decir obviedad porque finalmente no podemos estar con el celular aquí mientras estamos escuchando a alguien, ¿no? Digo, aparte de que no es ético, pues realmente no podemos poner atención a dos cosas, ¿no? Una vez que establecemos este clima de confianza, y que obviamente lo tenemos que remarcar, ¿eh? Un elemento de confianza es mencionarle, así tenemos que mencionarlo, que todo este proceso va a ser confidencial, sea en línea, sea presencial, y todo esto que se hable se queda dentro de la sesión. Esto no se graba, esto no se guarda, para que el paciente sienta esa confianza de abrirse, de hablar de todos los temas que quiera. Otro elemento que yo ocupo mucho es el hecho de invitarlos a que se expresen con las palabras que ellos requieran, con las palabras que ellos gusten. Si eso implica palabras altisonantes, groserías y demás, si es con lo que ellos se expresan, adelante, ¿sí? Entonces fíjense cómo desde que les dejamos claro que esto es totalmente confidencial, que pueden expresarse como mejor gusten y que pueden preguntar en la sesión mientras se está dando realimentación, esto le va a generar al paciente mucha confianza, ¿sí? Es muy importante. Y si desde la primera sesión podemos hacer un bosquejo, un boceto sobre los síntomas, aclarárselos al paciente,
Esto también va a empezar a darle muchísima confianza, va a bajar esa ansiedad, ¿vale? Bueno, entonces es importante este rapport. Y una vez que ya tenemos estos puntos cubiertos, nos vamos a la parte de establecer un plan. Esto va a ser esencial, ¿no? Esencial porque a diferencia, insisto, del psicoanálisis, que es una de las terapias también más populares o más comunes, en nuestro caso sí necesitamos una estructura, un plan que nos permita trabajar con el paciente. Entonces nosotros vamos escuchando al paciente, vamos tomando algunas notas, no permanentemente, sino es muy importante el contacto visual. Le vamos a proponer, una vez que hagamos el cierre, porque también es importante que le mencionemos al paciente, yo trabajo 50 minutos, 60 minutos, es el tiempo que vamos a estar en la sesión. Es muy importante mencionárselo, ofrecerle un plan o una estrategia de los temas que se van a trabajar durante la sesión y de ser necesario el tiempo que se utilizará para cada tema. Digo, si el paciente llega claramente por una situación de separación de pareja, recuerden que no solamente se va a hablar de la relación en pareja en sí mismo, se va a hablar de autoestima, se va a hablar de apego. Entonces ahí van a ramificarse otros temas que son importantes para entender por qué una relación nos puede doler bastante, ¿no? No solamente es el hecho de la ruptura, sino, por ejemplo, el apego o la autoestima. Cuando hay una infidelidad o cuando esa relación, esa ruptura se da por una infidelidad, lo primero que hacemos es compararnos, ¿no? Y si la otra persona resulta socialmente más atractiva, pues bueno, finalmente es un golpe duro para nuestra autoestima, nuestro narciso también, ¿sí? Entonces, sí es importante ok, ¿sabe qué? Quiero hablar de mi ruptura, quiero contarle cómo me siento, todos los sentimientos, ok, pero también va a ser importante y se lo hacemos saber que vamos a hablar sobre los apegos, sobre esta forma en que se relaciona con las personas y finalmente esto nos va a permitir acercarnos a su autoestima, ¿sí? Entonces, no solamente se habla de la ruptura, sino muy importante, todas las emociones, sentimientos que está pasando y que obviamente están afectando esta autopercepción, autoconcepto, autovalía, ¿vale? Entonces, sí, es importante establecerle que seguiríamos un plan, una estrategia y realmente los grandes temas, me refiero a grandes temas que son los más generales que trabajamos en la TCC, implican pareja, ruptura de pareja, apegos, familia, duelo, ansiedad. Sí, son los grandes temas, pero esos temas o tópicos nos van a llevar a subtemas o subtópicos, ¿vale? Es muy importante para nosotros el plantearle a nuestro paciente que gran parte de su trabajo tiene que ver con la regulación de los estados de ánimo, ¿sí? Ocupamos el término terribilizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una situación, vamos a pensar, terminé con la novia, es terrible, es insoportable, no lo aguanto, es algo que no puedo soportar, ¿no? Y hablamos de emoción, ¿sí? Me corrieron del trabajo, es algo insoportable, es algo terrible. Ok, sí, es el hecho, pero viene la emoción, ¿sí? Entonces hablamos de que va a ser muy importante y esencial para el paciente que pueda definir las emociones que está experimentando y al poder reconocerlas, pueda trabajarlas. Entonces, en esta parte creo que sí es fundamental cuando hablamos de esta regulación de estados de ánimo emocional, ¿no? Y le preguntamos al paciente cómo se siente al momento de inicio de la sesión, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? La respuesta inmediata del paciente es estoy bien. Y le preguntamos y emocionalmente cómo te has sentido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Sí? A la mitad de sesión le podemos volver a preguntar cómo te sientes. Y
al final de la sesión, una vez que vayamos a hacer nuestro cierre, también le podemos preguntar, ¿y ahora cómo te sientes? Entonces podemos ver que al inicio se sentía abrumado, con ansiedad, confundido, y al final nos dice, no, me siento mejor, me siento más tranquilo, me siento más tranquila, veo las cosas con mayor claridad. Entonces, es importante que lo que nosotros vamos a trabajar también, en esencia, pues van a ser emociones, pensamientos, emociones. Aclaro, las emociones no se pueden reprimir, no se pueden apagar. O sea, que digas, ya, se apaga, ya no quiero estar enojado, ya no voy a estar enojado. Ya no quiero estar triste, ya no voy a estar triste. No, se tienen que regular, se tienen que canalizar. Cuando surge el enojo va a estar, se tiene que canalizar. Cuando surge la tristeza ahí va a estar, se tiene que canalizar. Sí, bueno, ahí también les agrego que se pueden aplicar algún test o preguntas sobre la intensidad de emociones para poder ir llevando este registro, ¿no? Siempre ocupamos esta escala del cero, donde cero es nada y 10 es mucho, para poder preguntar al paciente en dónde se encuentra, ¿no? Del 0 al 10, ¿qué tan enojado te sientes? Un 6, un 7, un 8, un 9. Ah, ok. Entonces, del 0 que es nada, al 10 que es mucho, ¿cómo te sientes de enojado ahorita? ¿No? Un 1, un 2. Esos van a ser nuestros indicadores. De ahí nos vamos a ir hacia el análisis de la situación. Ya hicimos la primera sesión, el primer acercamiento. Ya conocemos el motivo, la situación o los motivos o situaciones. Y entonces partimos al análisis de esa situación, ¿no? Aclaro que no estamos mencionando problemas, sino situación, desafío. Eso permite pensar las cosas de otra manera. Entonces tenemos aquí que este análisis de la situación aquí nos va a permitir establecer ciertas guías. ¿Sí? Leo un poquito, dice indagar sobre las situaciones que aquejan al paciente y posteriormente establecer guías o escenarios posibles para la solución de dichas situaciones, ¿no? En mi caso muy particular, ocupo los escenarios, que son posibles clarificaciones, son posibles guías o soluciones que le ponemos sobre nuestra mesa de trabajo, ¿no? Obviamente las puede escribir el paciente y ojo, en este caso, en nuestras sesiones, podemos invitar a que el paciente tenga su libreta y su pluma o lápiz para que esté anotando, ¿eh? Esto también es importante, yo siempre lo hago en sesión, se les invita a que puedan escribir, que puedan ellos como tomar sus apuntes y preguntar sobre eso que anotan para poder manejar sus situaciones. Sí, entonces, una vez que tenemos la situación, creamos este escenario, estos posibles escenarios para el manejo emocional, la regulación emocional, la reestructuración cognitiva para el paciente. ¿Sí? Una vez que reelaboramos una, 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 una idea, una creencia, esto va a ir reacomodando nuevamente para el paciente, ejemplo, sus prioridades. Puede llegarnos con una emoción desbordada, ¿no? Me despidieron. Ok, y siente que es muy terrible, que no soporta esa situación. Nosotros vamos a emplear algo que se llama continuum cognitivo, que lo hablaremos en la próxima sesión, donde por medio de una racionalización, una reflexión y un análisis, vamos a dar cuenta que perder el empleo no es lo más grave que le esté sucediendo a esa persona, ¿sí? Aunque lo esté terribilizando y lo esté desbordando, se va a dar cuenta que no es lo más terrible y le va a permitir acomodar sus prioridades, ¿sí? Y aquí comentamos hablar de estas situaciones, o en caso de haberlo, del trastorno que aqueja al paciente. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ya entablamos esta sesión, este diálogo, incluso podemos acercarnos para hablarle de sus síntomas y a lo mejor en cierto momento, y obviamente aquí lo digo con cautela, podemos hablar de ciertos padecimientos, ¿no? Si la persona llega con problemas de respiración, taquicardia, confusión, bueno, estamos hablando de ataques de ansiedad. Y entonces podemos acercarnos
a la idea de que puede padecer un trastorno de ansiedad. Pero ojo, no solamente es soltarle este primer, no le llamo diagnóstico como tal, pero sí lo acercamos a este primer esquema, le explicamos qué es la ansiedad, ¿sí? Esto va a ser muy importante porque no solamente se trata de soltar diagnósticos y decir, usted tiene esto, usted va a padecer esto, no. Principalmente cuando hablamos de ansiedad, hablamos de que ansiedad todos tenemos, que la ansiedad es una preocupación excesiva y que nadie muere de ansiedad, que la ansiedad es lo más natural para todos, solamente por cantidades. En su caso, una cantidad muy elevada, entonces tiene que aprender a regular esa ansiedad. Y bueno, aquí va a ser muy importante también que nosotros nos procuremos explicarle en qué consiste el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Sí, ya le expresamos que esto es confidencial, que se puede expresar en las formas, en las palabras que el paciente decida, pero sí es necesario dar una breve explicación, por lo menos, de qué trata la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces aquí ponemos en este punto, se explica brevemente en qué consiste la terapia cognitivo-conductual para que el paciente se familiarice y conozca cómo se llevará a cabo su proceso psicoterapéutico. Yo ocupo mucho una metáfora donde pongo al paciente en la carretera manejando un carro en una carretera solitaria, anocheciendo. Y entonces le digo, va manejando y de pronto se le poncha una llanta y le pregunto, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a su mente? ¿No? Muchos de ellos dicen, pues pienso en cambiar la llanta, que sería lo más obvio, pero muchas personas dicen, me enojo o me asusto porque estoy en medio de la nada, me enojo porque cómo se me poncha la llanta a mí, ¿no? Y hablamos de que este primer pensamiento va aunado a una emoción y va a generar una respuesta. Esto es la base de la terapia racional emotivo-conductual del famoso ABC que ya vimos en la primera sesión. Entonces hablamos de una situación y una respuesta, pero en medio está este pensamiento con esta emoción que va a generar la respuesta, ¿no? Entonces, se poncha la llanta y lo primero que pienso, qué mala suerte, o por qué a mí, o es un castigo, o esto ya estaba pronosticado que iba a pasar, ¿no? Ese es mi destino. Y la gente empieza a pensar todas estas cuestiones que van aunados a la emoción y que van a generar el enojo o la tristeza, ¿no? La desesperación, la frustración. Entonces, para el carro, se baja y empieza a patear la llanta, ¿no? Maldita llanta. Ahí tenemos claramente una emoción definida que es el enojo y que finalmente, por mucho que patemos la llanta, pues no se va a cambiar. A esto le explicamos al paciente con esta breve metáfora, que es una conducta desadaptativa, ¿sí? O ¿por qué a mí me pongo a pegarle al volante y me bajo y me jalo los cabellos y me pongo a llorar, me siento a llorar porque tengo muy mala suerte, porque siempre me pasa a mí? En este caso, también es una conducta desadaptativa. Pero ojo, esa conducta desadaptativa es producto de ese pensamiento con esa emoción. ¿Sí? Entonces, sí, hay situaciones, tenemos respuesta, pero que está mediando entre la situación y la respuesta, el pensamiento y la emoción. Entonces, es muy importante que ustedes le expliquen este esquema de la terapia cognitivo-conductual, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a cambiar esas conductas que están siendo desadaptativas. Retomo el ejemplo de pareja, ¿no? Pues sí, es doloroso cuando termina una relación, por X motivo, el motivo que sea. Si hubo un apego, si hubo un vínculo afectivo intenso, bueno, pues va a ser doloroso, pero eso
no significa que tenga que dedicarme a beber o me quiera tomar un frasco de pastillas o me vaya a destrozarle el coche o me vaya a darle serenata a las 3 de la mañana y gritarle que salga, ¿no? Entonces, estas conductas serían desadaptativas, ¿no? O le mando 50,000 mensajes al día, le hago 800,000 llamadas para que regresemos. Entonces, todas estas respuestas conductuales diríamos que no son adaptativas, ¿sí? Es muy importante que se lo clarifiquemos al paciente y que sepa que así vamos a trabajar, que él tiene que aprender a reconocer estos pensamientos automáticos que le llevan a una conducta y obviamente esa conducta es desadaptativa, lo que está provocando obviamente sufrimiento psíquico y obviamente que las cosas se compliquen, salgan peor, ¿sí? Es muy importante, hay que explicar el modelo, si lo pueden hacer por medio de una alegoría, una metáfora, una historia, y de esta manera permite que el paciente sepa cómo vamos a trabajar y dejarle claro que vamos a trabajar con pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales o esquemas, ¿vale? Bueno, también es importante, una vez que ya le explicamos en qué consiste este modelo, cuáles son sus expectativas, por qué llega con nosotros a la sesión, qué espera de la sesión, ¿no? Sí es importante, no, a veces no lo considero fundamental porque obviamente es como cuando vamos al médico, tenemos una dolencia, un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Vamos con la expectativa de que se nos sane el dolor de estómago o el dolor de cabeza, ¿sí? Pero sí, sí lo recomendamos que ustedes pregunten, bueno, ¿y tú qué esperas de la terapia? ¿Qué quieres sanar? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo crees que vamos a trabajar? Para que obviamente el paciente empiece a generar trabajo desde ahí también, ¿sí? Desde un poquito. Y si es necesario conocer y si es necesario aclarar las expectativas que tiene el paciente sobre el proceso psicoterapéutico, así como incentivarlo a la importancia de la constancia y disciplina más que la motivación. Acá hay varios puntos. Y aquí se los voy explicando. Eh, sí, aclararle las expectativas, ¿no? Esto lo puntualizo más cuando son terapia de pareja, porque vamos a pensar que llevan 20 años casados, ¿no? 20 años casados y de pronto creen que con una sesión o dos sesiones su relación se va a sanar o se va a curar. Y no es posible hacerlo en una o dos sesiones, tal vez en un proceso de medio año, un año o más, bueno, pueda sanarse esa relación, pero no en una sesión. Sí, en una sesión de una hora, estamos hablando de una hora de trabajo contra 20 años. Entonces, sí dejarle claro al paciente que esto requiere tiempo, que es un proceso, y cuando hablamos de proceso, hablamos de tiempo, y eso es muy importante, muy importante. De pronto creen que tenemos una varita mágica o va a ser como ir al doctor y nos dan una pastilla y ya se me quitó el dolor de estómago, de panza, y bueno, ya se me quitó, ya no me preocupa ni me importa por qué sucedió. Solamente quería que se me quitara el dolor. Entonces, sí es importante que aclaremos que esas expectativas tienen que ver con un proceso y a veces un proceso largo, dependiendo de la situación de cada paciente. Bueno, y aquí el otro punto que quiero comentar tiene que ver con incentivarlo y marcar la importancia de que necesita ser constante más que sentirse motivado. Yo siempre les pongo este ejemplo. Esto se ve mucho precisamente en fin de año, cuando vemos a todas las personas comiendo las uvas, prometiéndose que van a cambiar, que van a hacer dieta, que ahora sí van a ir al gimnasio, que ahora sí van a hacer deporte, y emocionados. ¿Qué quiere decir? Motivados, motivados porque hay esa energía que quiere acercarlos a los objetos que están deseando. Pero la motivación
es efímera, es pasajera. Entonces, cuando la emoción llega a su punto, empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar y entonces ya no tengo esa motivación y por lo tanto dejo de ir a terapia, ¿sí? Entonces, dejo de asistir a mis sesiones. Y esto es muy importante marcarlo. No se requiere tanto motivación como constancia y disciplina para llevar a cabo su proceso psicoterapéutico. Que si ellos designaron junto con nosotros un horario y una hora, la respeten, más allá de que obviamente es nuestro tiempo como psicoterapeutas, es su proceso de sanación, de curación. Digo, no quiero sonar muy, no sé, presuntuoso, pero es un proceso, ¿no? Que buscamos que sane, que vaya a ir remendando las situaciones, que vaya reestructurando nuestras creencias, ¿no? Creo que voy a utilizar más esta expresión de una reestructuración cognitiva más que de sanación. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque pues, sí, nuestro paciente tiene que ir por lo menos 4, 5, 6 sesiones, aunque desde la primera sesión que empecemos a trabajar ya deben verse mejorías, ¿sí? Tampoco es estar los años y los años en terapia, pero sí que que no apele a su motivación, porque hoy está motivado y sí va a terapia, pero dentro de una semana pues ya no va a tener tanta motivación y a la tercera semana ya no van a tener tanta y así hasta que se disuelve la motivación, pero es algo que debe procurar mantener. ¿Cómo? Constancia, disciplina. Tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, ¿vale? Igual, insisto, si hay dudas o preguntas, las podemos contestar en la última sesión, que vamos a dedicar a algunas herramientas específicamente para el trabajo con el paciente. Bueno, y ya que hemos planteado estos puntos al inicio, bueno, viene la sesión, desarrollamos el motivo, las causas que están llevando a la persona a buscar ayuda o apoyo profesional. eh, Vamos a realizar o vamos a llevar a cabo un cierre de sesión. Marco algunos puntos, aunque en mi caso manejo el feedback durante la sesión, no al final de la sesión. Sí, de pronto podemos estar escuchando y de pronto damos una realimentación. En mi caso, vamos realimentando, nos va contando y de pronto hacemos una realimentación. A partir de esa realimentación se le empiezan a poner escenarios sobre la mesa para posibles soluciones y avanzamos otra vez. ¿Sí? Y otra vez, nuevamente intervenimos con un feedback para darle realimentación y así. Al final, obviamente, hacemos un resumen. Podemos retomar los puntos que nosotros le mencionamos y hacer un feedback general. Pero yo recomiendo que sí hay que permitir que el paciente hable, se exprese, pero va a llegar puntos en donde puede ser redundante, reiterativo, y es ahí donde intervenimos para darle continuidad, ya sea aplicando alguna técnica de la entrevista o del mismo proceso, o para recabar información. Y esto es algo que yo menciono mucho a mis pacientes. Yo le comento, si pregunto es para yo tener mayor contexto que me permita ofrecerte estas posibles guías o soluciones. Y recuerda que si hay preguntas que hacemos, la respuesta no es para mí, la respuesta es para ti, ¿sí? Entonces yo recomiendo que si haya un feedback durante la sesión, no uno, sino tres, cuatro, los necesarios. Tampoco caer en el extremo de que el paciente sea un oyente, ¿no? Que nos esté escuchando con toda la teoría y toda nuestra experiencia y sugerencias, no, no, ¿sí? Hay que permitir que hable el paciente. Yo invito, te escucho, siempre cuando a lo mejor se rompe, cuando yo intento hablar e intento hablar, yo digo, no, yo te escucho, es dar prioridad al discurso del paciente, ¿vale? Al cierre de sesión también vamos a asignar tareas. Una de las primeras tareas sería, por ejemplo, el reporte de pensamientos automáticos diarios.
Se le va a proporcionar un formatito, se le va a explicar cómo va a llenar este formato para que empiece a detectar sus pensamientos automáticos que surgen de sus creencias intermedias y centrales, para que a su vez trabajemos con estas creencias centrales o esquemas y de esa manera empiece a tener claridad sobre lo que piensa y sobre lo que siente. Y esto nos va a permitir una reestructuración cognitiva. Entonces, sí son importantes las tareas, sí, pero va a depender de cómo vayan adaptándose con su paciente, pero sí es importante que haya este tipo de actividades que permita que el paciente la terapia, saque las herramientas de la sesión a su vida cotidiana, ¿sí? Y bueno, aquí va a ser importante que lo invitemos a preservar la esperanza en el proceso, que confíe en el proceso, que si es algo que es trabajable, que se puede reestructurar, lo hagamos, ¿sí? Mantener que sí va a poder salir adelante, obviamente incitándolo a la constancia y a la disciplina. Así que no va a ser una o dos sesiones, pero tampoco van a ser 1000, y que es muy importante que no falte sus sesiones y que es muy importante que la sesión la saque a su vida cotidiana, ¿sí? Y esto vamos a ver cambios, realmente a veces son sorprendentes los cambios que podemos ver en los pacientes, ¿sí? Y bueno, ya habíamos hablado un poco sobre esta motivación, que a veces no es tan, quizás la herramienta ideal, porque la motivación requiere una gran fuente de energía a la disciplina. Sí, la disciplina es muy parecida, o me atrevo a decir que es igual que un hábito. Eh, Fijarse hábitos que obviamente que sean benéficos para el paciente. ¿Sí? Entonces, ojalá tengamos oportunidad de hacer una clase especial sobre lo que sería la motivación y los hábitos y el por qué la motivación tiende a llevarnos a no alcanzar nuestros objetivos. Y la constancia y la disciplina, sí. Bueno, para esto nosotros vamos a emplear algo que se llama flecha hacia abajo. Si ven en su pantalla en la parte izquierda, ahí pongo la situación. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí estamos, ¿sí? Y ahí pongo situación. Recuerda que nosotros siempre hablamos de situación. Ejemplo, preparación de una reunión de trabajo. Y ahí vienen estas creencias, ¿no? ¿De dónde vienen estas creencias? De experiencias negativas anteriores. Ejemplo, ser criticado por el profesor delante de la clase tras una mala presentación. ¿Sí? ¿Cuál es mi pensamiento entonces? Tendré dificultades para hablar durante mi presentación. Mis compañeros se darán cuenta y me juzgarán incompetente. ¿Sí? Entonces tengo la situación y surge mi pensamiento automático. Chin, va a salir mal. ¿Sí? Es que soy un fiasco. Y eso tiene que ver con sus creencias centrales, sus esquemas. Soy malo para esto. Yo no sé hablar en público. Me dan nervios. Me dominan los nervios. Ahí tenemos la autoconciencia como una herramienta. Dice, se imagina estar delante del grupo sudando, ruborizándose y tartamudeando. ¿Sí? Los compañeros se ríen y se burlan. O sea, traigo esa escena, esa imagen a mi cabeza y obviamente esto agudiza mi pánico a hablar en público. Esa autoconciencia me va a generar ansiedad. Ejemplos o síntomas de la ansiedad: la taquicardia, la sudoración, el rubor, ¿sí? Y me va a llevar a ciertos comportamientos que yo voy a considerar de seguridad. Ejemplo, me va a llevar a querer revisar todo mi presentación, me va a llevar a, a perfeccionar todo lo que voy a decir, a tener todo bajo control, ¿sí? Pues ahí tenemos este mecanismo de flecha hacia abajo y te lo voy a explicar más a profundidad. Este es meramente un ejemplo general. Flecha hacia abajo.
Es una técnica que nos permite encontrar cuál es la creencia central del paciente, ¿no? Como el ejemplo que vimos anteriormente, ahí les menciono la autoconciencia que nos lleva o a la ansiedad o a buscar estrategias de solución. Muy importante, nosotros nos vamos a focalizar en las soluciones, no en el problema. Entonces tenemos un pensamiento automático, una creencia intermedia y una creencia central o esquema. Como ya lo mencionamos, el esquema serían los dogmas, este conjunto de creencias que nos llevan a comportamientos determinados como si fueran leyes. Ahorita explico un poquito más esta parte, pero esto sería nuestro esquema. Iríamos de arriba hacia abajo, del pensamiento automático a la creencia central. Y aquí les pongo un ejemplo más claro. No creo que esa chica pueda fijarse en mí, ¿no? Yo veo una chica y digo, sí, no, es mucho para mí, es muy bonita, ¿no? Nunca se va a fijar en mí. Y nosotros preguntamos, si esto fuera cierto, ¿qué significa? ¿O qué significaría? ¿O por qué piensas esto? Pues que no soy seguro, porque no soy atractivo, porque no soy guapo, o porque no tengo dinero, no tengo seguridad. Ok, y volvemos a preguntar. Si esto fuera cierto, ¿qué significa? Es que soy un perdedor, que soy un fracasado. Entonces, del pensamiento automático de esa chica no se va a poder, nunca se va a fijar en mí a una creencia central de que soy un perdedor, ¿sí? Y entonces actúo como un perdedor, como un fracasado. O sea, todavía ni siquiera lo he intentado, ni me he acercado, no. Yo ya elaboré mi mecanismo y digo, soy un fracasado, soy un perdedor. Entonces nosotros identificamos esta creencia central, que es donde vamos a trabajar. Si no soy atractivo, entonces soy un perdedor. Que nada tendría que ver los logros, los triunfos con una imagen corporal, una imagen física. Vamos a seguir con los ejemplos. No creo poder tener ese puesto, ¿no? Estoy en la empresa, estoy de subgerente y de pronto aparece una vacante para gerente. Yo digo, no creo que me den ese puesto. Y nosotros le preguntamos, si esto fuera cierto, ¿qué significa? Pues que no estoy haciendo las cosas bien o no soy capaz para hacerlas bien. Y le preguntamos nuevamente, si esto fuera cierto, ¿qué significa? Pues que soy un fracasado, que no nací para esto, que llegué aquí a lo mejor de milagro, por suerte a lo mejor, ¿sí? Entonces esto me lleva a que si soy un fracasado, que no tengo habilidades, que soy menos que nada, bueno, pues no me van a dar ese puesto. O sea, no lo he pedido, no me lo han ofrecido, nada, entonces digo, no me van a dar ese puesto. ¿Por qué? Porque pues no es para mí, no es para mí, no soy hábil, no tengo cualidades, entonces lo han de dar a alguien que sí las tenga. Entonces ya estoy actuando de manera automática. Por eso partimos de los pensamientos automáticos hacia una creencia central. Para esto vamos a ponerles una herramienta que se llama dramatización racional emocional para que vaya quedando más claro estos ejemplos que les estoy exponiendo. ¿Qué es esta dramatización? Es saber que esta creencia no es racional y que sé que la tengo que cambiar, pero en el fondo siento que no es cierto. Ejemplo, como que una chica no me va a hacer caso por mi apariencia o porque soy un perdedor, soy un fracasado, entonces no me va a hacer caso, ¿sí? Pero digo, no, a lo mejor tengo habilidades, a lo mejor no me siento tan feo, a lo mejor, pero aún así digo, no, sé que a lo mejor no lo estoy pensando racionalmente, pero siento que es cierto. O sea, le doy una calidad de verdad. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para reestructurar cognitivamente. Ejemplo, según el médico y la báscula estoy en el peso indicado, pero yo siento que estoy con sobrepeso, ¿sí? O sea, ya fui al nutriólogo y me dice, no, pues estás en tu peso, estás bien. Me subo a la báscula y no, pues está marcando mi peso ideal de acorde a mi estatura. Y resulta que no, yo siento que tengo sobrepeso, que estoy gordo, que por eso no soy atractivo, que a lo mejor por eso no me siento bien conmigo mismo, ¿sí? A pesar de la evidencia
del argumento que me puede dar el médico, nutriólogo o la báscula. ¿Sí? Ejemplo 2. Tengo muchas razones para saber que soy triunfador, pero siento que soy un fracasado. Sí, en este caso tengo muchas razones como que pues a lo mejor tengo una licenciatura, una maestría, tengo un buen trabajo, tengo un buen salario, tengo una pareja que me quiere, tengo hijos que me adoran y aún así yo siento que soy un fracasado, que no he logrado más porque nunca tuve esas habilidades, ¿no? Esas actitudes que se requieren para triunfar en la vida, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el síndrome del impostor, que en su momento ojalá podamos platicar de él, que incluso la TCC se enfoca, una parte de ella se enfoca a trabajar este síndrome del impostor, ¿no? Entonces aquí sí es importante que la persona pueda identificar estos pensamientos que le están llevando a una creencia. Y obviamente recuerden que todo esto tiene que ver con emociones. Si yo digo soy un fracasado, soy un tonto, no tengo habilidades, viene una frustración, viene una tristeza. Por eso nosotros vamos a plantearle al paciente racionalizar. Recuerden que en la primera sesión hablamos sobre esta TRED, este A, B, C, D, E, donde el D y el E implicaba debatir estas creencias y esta letra E era proponer nuevas creencias, ¿no? Entonces, en este caso vamos a seguir con esa línea de racional contra emocional y la dinámica consiste en que el terapeuta será esa parte racional y el paciente la emocional. ¿Sí? Recuerden que pensamiento, emoción. Y después de una serie de preguntas podemos invertir los papeles. Ahora el terapeuta será esa parte emocional y el paciente será esa parte racional. Vamos a tomar ejemplo del peso. Entonces yo, terapeuta, soy la parte racional y digo, no, mira, aquí los estudios que te hice, de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu edad, pues tú estás en tu peso ideal. Y el paciente, no, pero yo siento que no, como que estoy pasado, se me ve panza y esto me hace sentir mal, me hace sentir feo, poco atractivo, ¿sí? Después invertimos el papel y ahora decimos, ahora tú eres el médico y yo voy a ser tú y yo voy a poner esos peros emocionales con respecto a mi peso. Y tú vas a intentar convencerme de que, con argumentos de que no es cierto. Entonces empezamos, ¿no? Y le decimos, no, yo me siento mal, me siento que mi peso no es el ideal. Y el paciente va a intentar argumentarnos con sus bases científicas del por qué sí estamos en nuestro peso ideal. Y al momento en que invitamos al paciente en esta dramatización, el paciente va a empezar a generar este tipo de dinámica, este tipo de mecanismo hacia sí mismo, con respecto hacia sí mismo. Sí, esto es muy interesante, esta técnica, este método que va a permitir que el paciente defienda aquello que no cree, por medio de la racionalización. Sí, entonces esta parte que me parece muy importante para poder darle al paciente precisamente esas herramientas para que empiece a generar estabilidad reflexiva, racional con respecto a sus emociones y principalmente respecto a esos pensamientos que se generan de manera automática. Y bueno, esto sería prácticamente nuestra tercera clase para que la tengan ahí presente. En la próxima sesión vamos a hablar precisamente sobre el continuum, sobre estas fichas, este esquema costo-beneficio, que son propiamente las tareas que ustedes van a dejar para sus pacientes que trabajen. Obviamente una vez que se las explicamos, ustedes se las expliquen a su vez a sus pacientes y empiecen a generar esta nueva forma de procesar su realidad. ¿Sí? Al momento en que procesan desde otro prisma su realidad, les va a permitir empezar a tomar el control de esa realidad. ¿Sí? Pero sí es muy importante que hablemos de este proceso cognitivo, o sea, que el paciente tiene que aprender a cómo
racionalizar, cómo reflexionar, cómo procesar las situaciones que está atravesando. ¿Para qué? Para entender por qué tengo esta respuesta y que puedo cambiar esta respuesta si esos pensamientos, si esa emoción, puedo trabajarlos, ¿vale? Bueno, espero que no haya muchas dudas y si las hay, bueno, recuerden que en la próxima sesión me las pueden hacer en la clase para resolverlas juntos con otros ejemplos y obviamente sigamos avanzando en este curso introductorio a la TCC, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos. Hasta pronto.